Ricardo, de unos 45 años, llevaba una vida monótona en su apartamento, en el corazón de la bulliciosa Ciudad Juárez. Ingeniero de sistemas, su trabajo desde casa lo mantenía aislado, y aunque disfrutaba de la tranquilidad, a veces sentía el peso de la soledad en medio de la inmensidad urbana. No era un hombre propenso a la ansiedad ni a la paranoia. Su mente era lógica y ordenada, una fortaleza que pronto sería puesta a prueba. Una tarde cualquiera, mientras revisaba el correo, encontró un pequeño paquete de cartón en su buzón. No tenía remitente. La etiqueta de envío, impresa con una tipografía genérica, solo llevaba su dirección. Ricardo, confundido, lo llevó a su mesa de centro. No esperaba nada. No había pedido nada. La curiosidad, una emoción que rara vez lo visitaba con intensidad, le picó. Con un cortador de cajas, abrió el paquete. Dentro no había nada de valor, ningún objeto discernible a primera vista. Solo una especie de álbum de recortes rudimentario, hecho con hojas sueltas unidas por un cordel tosco. El material de las páginas parecía papel reciclado, un poco amarillento y rugoso. Con el ceño fruncido, Ricardo tomó el álbum. La primera página estaba en blanco. Al pasar a la segunda, su pulso se aceleró levemente. Era una fotografía, una foto suya. No era una foto oficial, ni una de sus redes sociales. Era una instantánea granulada, tomada con un objetivo de baja calidad que lo mostraba a él, sentado en el sofá de su propio apartamento, leyendo un libro. La luz que entraba por la ventana indicaba que había sido tomada en un momento en que él estaba completamente solo. ¿Quién la había tomado? ¿Y cómo? Una sensación fría le recorrió la espalda. Pasó la página. Otra foto. Esta vez era una instantánea de su cocina, con la tetera sobre la estufa, exactamente como la había dejado esa mañana, y luego otra y otra, fotos de su balcón, de su cama sin hacer, de la taza de café que había dejado en el escritorio. Todas eran imágenes de su apartamento, con él dentro, o de su rutina diaria, tomadas desde ángulos imposibles para alguien que no estuviera dentro de su hogar o extremadamente cerca. Entre las fotos había textos escritos a mano con una caligrafía extraña, casi infantil, pero con una presión furiosa en el trazo. Las frases eran inconexas, fragmentos de observaciones y divagaciones que parecían sacadas de una mente perturbada. La quietud es engañosa. Siempre hay ojos. Los muros hablan cuando nadie escucha. Él lo sabe. El hilo rojo no se rompe, solo se estira hasta que ahoga. Ricardo sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. No era una amenaza directa, sino una intrusión escalofriante en su espacio más íntimo, acompañada de un galimatías que de alguna forma resonaba con un terror subyacente. Su lógica luchaba por encontrar una explicación, una broma pesada, un error, un demente. Pero la precisión de las fotos, la familiaridad inquietante de cada ángulo, desmentía la idea de una broma. Dejó el álbum sobre la mesa. Su apartamento, antes un refugio, ahora se sentía expuesto. Una grieta invisible comenzaba a abrirse en su percepción de la realidad. Ricardo, un hombre de mente metódica, se negaba a ceder ante la perturbación inicial. Su primera reacción fue buscar una explicación lógica. Tomó el paquete y lo examinó de nuevo. La ausencia de remitente era extraña, pero no imposible. Quizás un error en la entrega o una broma de mal gusto de algún colega, pensó, aunque la idea de que alguien se tomara tantas molestias le resultaba inverosímil. Revisó los bordes del cartón, las marcas del envío. Nada. Tecleó su dirección en Google para ver si había algún servicio de cámaras de seguridad cercano que pudiera haber capturado a alguien dejando el paquete. Demasiada calle, demasiada gente. No había una respuesta sencilla. Con un nudo en el estómago, Ricardo sacó su teléfono.
Buscó en sus redes sociales, sus contactos. ¿Quién podría tener esas fotos? No las había compartido. Eran imágenes tan íntimas que solo alguien que viviera con él o que tuviera acceso constante a su apartamento podría haberlas tomado. La idea de que su privacidad había sido tan grotescamente violada lo hizo sentir vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Consideró llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Alguien me envió fotos de mi propia sala de estar y no sé quién es? Sonaba ridículo. Lo más probable es que lo despacharan como una broma o una molestia menor. Decidió que la mejor manera de abordar esto era desde su propio punto de vista. Empezó a repasar sus últimas semanas. Había dejado la puerta sin cerrar. ¿Había alguien en su edificio que actuara de forma sospechosa? Nada. La sensación de que no había una explicación racional a su alcance comenzó a agrietar su fachada de calma. Los días siguientes, la vida en el apartamento de Ricardo cambió sutilmente. Antes, su hogar era un refugio. Ahora, se sentía como una pecera. Cada vez que miraba por la ventana, sus ojos buscaban instintivamente caras sospechosas en la calle o en los edificios de enfrente. El sonido del ascensor, antes una simple señal de la vida del edificio, ahora lo hacía preguntarse quién subía, quién bajaba. Una tarde, mientras trabajaba en su computadora, un leve crujido en el pasillo lo sobresaltó. Era solo la madera vieja del edificio, lo sabía, pero esta vez su mente juguetona le sugirió que alguien estaba ahí, al otro lado de la puerta, escuchando. Se levantó y caminó lentamente hacia la entrada, pegando el oído a la madera. Silencio. Solo el latido de su propio corazón. Esa noche le costó conciliar el sueño. La imagen de las fotos, especialmente la de él leyendo en el sofá, se repetía en su mente. Cerró los ojos y vio la lente invisible. Sintió el ojo acechante. Cuando finalmente se durmió, sus sueños fueron inquietantes, llenos de sombras que se movían en los rincones de su apartamento. Susurros que no lograba comprender. A la mañana siguiente, al despertar, notó algo extraño. La taza de café que había dejado la noche anterior sobre la mesa de noche no estaba allí. La buscó con la mirada y la encontró en la encimera de la cocina, limpia y seca. Recordó haberla dejado en la mesa de noche con el pozo del café. Era una nimiedad, pero su mente, ya inestable, lo percibió como una confirmación. Alguien había estado allí, o había sido él en un estado de duermevela. La duda, como un parásito, empezaba a crecer. La duda que se había sembrado en la mente de Ricardo ahora florecía en un jardín de paranoia. Cada día que pasaba, su apartamento, antes su santuario, se transformaba en un teatro de sombras y susurros, un eco constante de que no estaba solo. Al principio eran nimiedades, un leve rasguño que parecía venir de la pared del fondo de su dormitorio, justo por encima de donde descansaba su cabeza al dormir. Demasiado suave para ser un ratón, demasiado persistente para ignorarlo. Luego, mientras trabajaba en su computadora, escuchó un murmullo distante, como si alguien hablara en la habitación contigua, que luego se disipó al momento de prestar atención. Un clic metálico en la cocina, el tenue sonido de las persianas de la sala moviéndose sin que hubiera viento, y el más inquietante de todos, el ligero crujido de las tablas del suelo del pasillo, como si alguien caminara cuando él sabía que estaba solo. Ricardo comenzó a llevar la cuenta mental de estos ruidos, trazando patrones en su cabeza, convencido de que no eran el simple desgaste de un edificio viejo. Las sombras también se volvieron cómplices de su tormento. Al principio era el rabillo del ojo, una figura oscura y esquemática que se deslizaba rápidamente por el borde de su visión cuando miraba por la ventana, o un parpadeo detrás de la puerta del baño.
Luego, las sombras se volvieron más atrevidas. Una noche, mientras leía, juró ver cómo la sombra de una persona se estiraba bajo la puerta de su dormitorio y se retiraba lentamente. Otra vez, en la oscuridad de la madrugada, un tenue contorno humano se proyectó por un instante en la pared del salón, formándose y disolviéndose antes de que pudiera encender la luz. Su racionalidad gritaba que era fatiga visual, el cerebro jugando trucos, pero la persistencia de esas visiones comenzó a erosionar su confianza en lo que veía. Lo más perturbador, sin embargo, era la aparición de objetos extraños, pequeñas cosas, insignificantes en sí mismas, pero que no recordaba haber tenido. Una mañana encontró un botón de hueso en la alfombra del salón, uno que no pertenecía a ninguna de sus prendas. Días después, en la repisa de la chimenea, apareció una pequeña pluma de ave, de un color gris oscuro y sin ninguna explicación lógica. Lo más escalofriante ocurrió cuando, al abrir un cajón de su escritorio para buscar un bolígrafo, encontró una pequeña figura de arcilla seca, rudimentaria, que representaba una forma humana encorvada. No tenía ningún recuerdo de haberla visto antes, de haberla comprado, o de quién podría haberla dejado allí. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que no quería resolver, un rastro tangible de una presencia que lo acechaba. Ricardo empezó a cuestionar su propia memoria. Estaba olvidando cosas. Era el estrés del trabajo, la falta de sueño. Intentaba ordenar los objetos, guardarlos, pero la sensación de que su espacio personal estaba siendo invadido por algo incomprensible lo carcomía. La línea entre su mente y la realidad se volvía cada vez más borrosa. Ricardo eligió, o fue empujado a, el camino más oscuro. En lugar de buscar ayuda externa, se aferró a la idea de que podía resolver esto solo, una decisión que lo hundiría aún más en el torbellino de su propia mente. Su primer instinto fue cortar cualquier lazo que lo uniera a la normalidad. Las llamadas de su hermana, que vivía en otra ciudad y solía preocuparse por su soledad, quedaron sin respuesta. Los mensajes de texto de un colega preguntando por un informe atrasado fueron ignorados o respondidos con evasivas lacónicas. La idea de que alguien más pudiera ver su deterioro, o peor aún, dudar de su cordura, era insoportable. Se convirtió en un recluso autoimpuesto, su apartamento en Ciudad Juárez, transformándose de un hogar a una fortaleza sitiada por una amenaza invisible. La bulliciosa vida de la ciudad, fuera de sus ventanas, se volvió un zumbido distante e irrelevante, una realidad que ya no compartía. Con cada día de aislamiento, las manifestaciones de su tormento se hicieron más audaces, más personales. Los rasguños en la pared se transformaron en un arrastre lento y deliberado, como si algo con garras afiladas se moviera justo detrás del yeso. Los susurros ya no eran murmullos distantes. Ahora Ricardo creía distinguir su propio nombre entre la amalgama de sonidos incomprensibles, pronunciado con una voz áspera y quebradiza, casi como un eco de su propia garganta reseca por el miedo. Las sombras se volvieron sus compañeras constantes. No solo las fugaces siluetas por el rabillo del ojo. Ahora, cuando la luz de la calle o la luna se filtraba por las rendijas de las persianas, juraba ver formas alargadas y distorsionadas moverse por los pasillos, figuras que se deslizaban sigilosamente de una habitación a otra, desvaneciéndose justo antes de que pudiera enfocarlas directamente. Una noche, despertó con el corazón desbocado, convencido de que una sombra inmensa y agazapada lo observaba desde la esquina de su dormitorio, inmóvil, ominosa. Pero lo más insidioso fue la aparición de nuevos objetos, objetos que resonaban con un terror íntimo.
Un pequeño diente de leche perfectamente conservado apareció sobre su almohada, algo que él, sin hijos, nunca podría haber poseído. Luego, en el fondo de su cajón de calcetines, encontró una trenza diminuta de cabello humano, un mechón de color oscuro y textura sedosa que le provocó arcadas. La cúspide de esta invasión fue cuando, al abrir el libro que había estado leyendo antes de que todo comenzara, el mismo que aparecía en la primera foto del álbum, encontró una antigua y oxidada llave pequeña entre sus páginas. Una llave que no encajaba en ninguna cerradura de su apartamento, pero que parecía vibrar con un significado oscuro y personal. Ricardo intentó luchar. Colocó finos hilos transparentes en el marco de sus puertas, solo para encontrarlos inexplicablemente rotos o desenganchados por la mañana. Espolvoreó talco alrededor de sus ventanas, pero nunca encontró huellas. Cada intento de validar su realidad lo empujaba más hacia el precipicio de la duda. Empezó a hablar solo, debatiendo consigo mismo sobre lo que era real y lo que no. Las horas se fundían y la noción del tiempo se volvía borrosa. La lógica, que una vez fue su bastión, se desintegraba bajo el asedio constante de lo inexplicable. Su propia mente, antes su aliada, ahora se había convertido en su peor enemiga, una cámara de eco para los horrores que lo rodeaban. En este punto, Ricardo está completamente aislado, y su percepción de la realidad se ha fracturado. ¿Qué evento o revelación crees que debería llevarlo al clímax final de su colapso, un momento en el que ya no pueda distinguir entre la locura y la realidad, o en el que la amenaza finalmente se revele de una manera definitiva para él, aunque sea solo en su mente? Ricardo había sido empujado al límite. El aislamiento había disuelto las fronteras de su cordura, y los susurros, las sombras y los objetos extraños se habían vuelto tan reales como el aire que respiraba. La lógica ya no era su escudo, sino un arma que se volvía contra él. Había llegado el momento de que la amenaza, real o percibida, se revelara de una manera que lo quebraría definitivamente. Una noche, el terror alcanzó su crescendo. El crujido de las tablas del suelo no era ya un sonido lejano, se hizo pesado, resonante, justo fuera de la puerta de su dormitorio. Los susurros se transformaron en un murmullo discernible, una voz gutural y distorsionada que parecía salir de las propias paredes, repitiendo una y otra vez su nombre. Ricardo, Ricardo. Petrificado, Ricardo se acurrucó en su cama, los ojos fijos en la puerta. De repente, la diminuta llave oxidada que había encontrado en su libro y que había dejado sobre su mesa de noche, vibró y cayó al suelo con un tintineo. Al mismo tiempo, el pequeño botón de hueso y la figura de arcilla encorvada que había apartado a un lado, comenzaron a temblar sobre la mesita. Fue entonces cuando la sombra, antes un mero contorno, se manifestó. No de una manera sutil o fugaz, sino como una masa oscura y densa que se despegaba de la pared del fondo, creciendo lentamente, casi respirando. No tenía forma definida, no era humana, pero su presencia era inconfundiblemente malevolente, opresiva. El aire se volvió frío, helado, y un olor a tierra húmeda y decadencia llenó la habitación. La masa oscura se acercó a la mesa de noche. Susurró. Y esta vez, el murmullo no era solo su nombre. Era una voz fragmentada, como cristales rotos, que le transmitía un mensaje. No hay escape. Siempre hemos estado aquí. Tu mente es nuestra casa, tu soledad, nuestro alimento. Mientras la sombra se cernía sobre los objetos, las pequeñas figuras de arcilla, el botón y la pluma comenzaron a levitar. Flotaron por un instante y luego se desintegraron lentamente en un polvo negro que se disipó en el aire como si nunca hubieran existido. Ricardo intentó gritar,
pero su voz se ahogó en su garganta. No había una entidad física a la que pudiera golpear o de la que pudiera huir. El terror era el conocimiento de que la amenaza no era una criatura persiguiéndolo, sino una presencia inmemorial que habitaba los espacios ocultos de su hogar, y más aterrador aún, los recovecos de su propia mente. La sombra no se desvaneció por completo. En cambio, se contrajo, se encogió, hasta convertirse en una pequeña mancha oscura justo en el centro del espejo de su armario, como una pupila dilatada observándolo. Una parte de Ricardo, la que aún se aferraba a la lógica, gritaba que era un truco de luz, una alucinación. Pero la otra parte, la que había sido despojada de su cordura por días de aislamiento y terror, sabía la verdad. La amenaza no venía de fuera. Había estado siempre dentro, esperando el momento de reclamar su espacio, de reclamar su mente. La mañana encontró a Ricardo acurrucado en la esquina de su habitación, abrazándose a sí mismo, con los ojos vidriosos y fijos en el espejo del armario. La mancha oscura no estaba, pero él sabía que estaba allí. Los sonidos de la ciudad volvieron a filtrarse por la ventana, pero para Ricardo eran solo ecos distantes de un mundo al que ya no pertenecía. Había sucumbido. Su mente, una vez una fortaleza, era ahora el campo de juego de algo incomprensible, y él, su prisionero. La puerta de su apartamento permanecía cerrada, sellando no solo su cuerpo, sino su propia realidad.